Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, motivo coronavirus, se suspenden las clases presenciales en colegios y universidades y el ingreso al país de extranjeros. Aunque las cifras de la pandemia se agravan en América Latina, en los totales del mundo hoy se reportaron más pacientes curados que nuevos enfermos. La misa del coronavirus es sin manos en la paz, sin bancas y con desinfección de la iglesia. Primicia Noticias 1. Encontramos grabaciones de la Calla Daza, asesora del expresidente Uribe. En unas habla con el ñeñe y su esposa y en otras con el abogado Cadena de los falsos testigos. El magistrado que va a investigar a Iván Duque hizo campaña con él en La Guajira y en el Cesar. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, en medio de la poca actividad futbolística hay que rescatar este gol de Mauricio Cuero para la victoria de Atlas, el equipo donde también está el colombiano Camilo Vargas, en el fútbol de México que se juega a puerta cerrada. Contradiciendo la recomendación que llevó incluso la suspensión de la liga, el Bucaramanga juega partidos amistosos, el Once Caldas entrena como si nada, pensando en mejorar la efectividad de sus atacantes. Ojalá no sea otra cosa. Oscar Tigreros es el colombiano que logra el cupo número 29 para nuestro país a los Juegos Olímpicos de Tokio, que cada vez están más en la incertidumbre. A higiene é muito importante, lavar as mãos, tossir no antebraço, enfim. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La protesta de los futbolistas brasileños que hoy salieron a cumplir con la jornada del campeonato gaucho con tapabocas, en protesta simbólica por la continuación del torneo, mientras en el resto del mundo están suspendidas las ligas. El gremio de Porto Alegre no contó siquiera con la solidaridad de su rival, el São Luís. De manera que se quitaron el tapabocas, jugaron y terminaron ganando. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. El gobierno colombiano tomó hoy nuevas medidas para contener el contagio del coronavirus. El presidente Duque anunció el cierre de los colegios y cambió a clases virtuales. La ministra de Transporte notificó que a partir de mañana no se recibirá en el país a ningún extranjero y el Congreso y otras entidades públicas estarán semicerrados. Después de una reunión con su equipo de gobierno para adoptar nuevas medidas para combatir el coronavirus en el país, el presidente Iván Duque anunció que a partir de mañana y hasta el 20 de abril, los colegios públicos no tendrán clases presenciales. Mañana, a partir de mañana, los niños y los jóvenes van a sus casas, que se aíslen preventivamente y que también puedan mantener su vocación de aprendizaje. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó que los maestros estarán preparando las clases para que los jóvenes del país puedan tomar clases de manera virtual y se adelantarán las vacaciones escolares. Los maestros y las maestras estarán 2 semanas preparando todo el material requerido para alistarnos para modelos flexibles o virtuales. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que se cerrarán todas las modalidades de atención a la primera infancia. Que vamos a garantizar con los operadores de la prestación del servicio la llegada a la casa puerta a puerta de la canasta nutricional a la que tienen acceso los niños y niñas entre 0 y 5 años. El ministro de Salud aseguró que se seguirán evaluando los casos de coronavirus en el país y no descartó que se puedan tomar más medidas para garantizar que no se propague el virus. Estas medidas se operan fundamentalmente bajo el principio de precaución, en el cual buscamos proteger del más mínimo riesgo nuestras poblaciones más sensibles, más importantes y que seguirá indudablemente con acciones sobre otros grupos poblacionales. En horas de la mañana, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que a partir de mañana se restringirá el ingreso del país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Esa medida, como siempre, tiene la excepción de los nacionales colombianos, los residentes en Colombia y las misiones diplomáticas, las excepciones de rigor que por protocolo y por razones humanitarias todos los países que han adoptado restricciones las tienen. Por su parte, el Congreso anunciará mañana que se aplazará por 2 semanas la instalación de la legislatura.
Venezuela también ordenó el cierre de la jornada de los colegios en los estados fronterizos, luego de informar que sus casos subieron de 2 a 17 en un día. Y Chile y Perú tomaron la misma decisión siguiendo la línea con la que se intenta frenar la epidemia en Europa. Patricia Uribe. Mabel, los italianos y españoles que ya cumplen días o semanas en confinamiento iniciaron una nueva conducta: acordar una hora específica para agradecer con aplausos al personal sanitario que está en la primera línea de lucha. Países afectados por el coronavirus 19 han intensificado las medidas especiales que van desde restringir aún más la movilidad de las personas para evitar que la enfermedad se propague sin control hasta la rebaja de intereses a cero en Estados Unidos para amainar el golpe de la pandemia. Implican una alteración de la actividad ordinaria. En España, el Ministerio de Salud dijo que ante los 8.000 casos diagnosticados y 293 muertes por coronavirus, se incrementó el cierre de establecimientos y se endureció con sanciones económicas para quienes no cumplan el confinamiento. Forza, forza Italia. Mientras que en Italia, las personas salieron a los balcones a cantar para hacer menos dolorosa la cuarentena. Aún así, las víctimas aumentan y alcanzaron este domingo 1.809, y que según el gobierno significa un aumento de 368 en las últimas 24 horas. En Francia, el gobierno confirmó 29 muertes por coronavirus. En Latinoamérica, Perú registró 71 casos de coronavirus y desde ya está mirando ordenar la cuarentena en todo el país para detener la propagación de la enfermedad. Entra en cuarentena a partir de las 5 de la mañana. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decretó cuarentena en los estados fronterizos, recomendó quedarse en sus casas y suspendió la actividad escolar. Hasta la fecha, hay 17 personas contagiadas. En Ecuador ascendieron a 37 los muertos, mientras que 274 están en control sanitario. En Chile, el gobierno suspendió las clases por 15 días. Hasta el momento hay 61 personas diagnosticadas con el COVID-19. Ante la expansión del coronavirus, este domingo la Reserva Federal de Estados Unidos tomó la decisión de recortar las tasas de interés a cero y anunció compras para aumentar sus activos en $700.000 millones y se espera que los bancos centrales del mundo anuncien decisiones similares. Y esta es sin duda la noticia de la semana. ¿Qué digo de la semana? De la década. Este es el Centro de Recursos del Coronavirus que estableció la Universidad Johns Hopkins y esta es la principal herramienta para calcular picos de infestación con base en los modelos descubiertos en el estudio de esta que les vamos a mostrar, la anterior pandemia, la influenza española, que hace un siglo provocó el final de la Primera Guerra Mundial. Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 1918 murieron entre 50 y 100 millones de personas en Europa y los Estados Unidos, porque los sistemas de salud, aún los más robustos, colapsaron en los primeros días. Ahora bien, ¿qué ha hecho Colombia? Colombia ha adoptado, así como varios países europeos y todos los asiáticos, una estrategia que se denomina de distanciamiento social. Esta graficación que les mostramos aquí es del Washington Post y compara la velocidad de propagación del virus por parte de portadores. En color naranja están viendo ustedes, por ejemplo, en este gráfico, acá está, más fácil, están viendo ustedes las personas que están enfermas. En azul, las personas sanas. Y en el color rosa, tal vez aquí lo pueden ver un poco mejor, están observando ustedes las personas que se han recuperado. ¿Bajo qué opción? Distanciamiento social. Y vamos a mostrarles aquí la importancia de este instante en el contagio en un país como el nuestro. En este, por ejemplo, primer gráfico, sanos y enfermos conviven sin control y crean un pico de contagio que colapsa, aquí está el pico de contagio, el sistema de salud. En este, que es el nuestro, es un modelo asumido por un país como Colombia y se eliminan los eventos, las concentraciones públicas, se recomienda el distanciamiento y aquí lo que vemos es que tratan de disminuir este pico de contagio. Este es el modelo, a ver, aquí está, este es el modelo italiano y español. Suspende el tránsito de todas las personas en la calle hasta que termine la epidemia. Y este finalmente es el adoptado en el caso chino. Se aísla la zona con mayor número de enfermos, aquí está el aislamiento, y esto básicamente se enfoca en la atención que estaban observando ustedes allí. Vamos a esperar, atención, por ejemplo, en la provincia donde se dieron los primeros infectados sobre esta epidemia. Estos son matemáticas, no profecías, y aclara el Washington Post que esto se ha cumplido en el término o en el paso del tiempo. Les voy a mostrar en tiempo real lo que está pasando. Este es el mapa de los contagios en tiempo real, pues los tenemos 7:53 que lo pudimos establecer aquí en Noticias 1.
Hasta este momento, esta es la cifra, 167.457 contagios. La buena nueva es que en este instante tenemos 76.851 recuperados. Y un ejemplo, vamos a chequear, por ejemplo, Italia. Chequeemos Italia, cuántas personas se han recuperado hasta este momento. 2.335 recuperados. Y teníamos, allá está, 24.747 personas confirmadas. Otro caso, por ejemplo, vámonos a Francia. Vamos a ver si podemos ubicar a Francia. A ver, si ubicamos a Francia. En Francia tenemos allá, vamos a mirar si lo podemos ubicar, 4.513 casos confirmados y recuperados 12 casos. Si nos vamos a China, donde apareció el brote del coronavirus, aquí está, en la provincia donde apareció, esta es la buena nueva, 55.094 recuperados después de que confirmaron 81.015 casos de coronavirus. Y aquí en tiempo real, mientras sube, aquí está, vamos a ver si lo puedo ver, si me permite verlo desde aquí, mientras chequeen ustedes, mientras sube el número de contagiados, está creciendo mucho más el número de recuperados. En conclusión, estamos frente al riesgo de un pico en la epidemia que colapse en nuestro sistema de salud o frente al control de la velocidad dependiendo de la disciplina social y la efectividad de esto que se llama aislamiento. La solución entonces está, y es literal, en nuestras manos. Y aquí está el resto de información. Una de las iglesias católicas más concurridas de la ciudad y del país, por ejemplo, ¿qué ha venido haciendo? Removió todas sus bancas, recortó la misa 35 minutos y cambió el contacto físico por los gestos para proteger a sus feligreses. Carlos Cárdenas. Mabel, se trata de la iglesia de San Alfonso María de Ligorio, en la que la hostia ahora solo se da en la mano y cada que termina la ceremonia se evacúa para proceder a la desinfección para la siguiente misa. Alfonso María de Ligorio, de la zona pastoral de la Inmaculada Concepción en Bogotá, custodiada por misioneros redentoristas y consagrada al Señor de los Milagros de Buga, ha atribuido en parte los milagros allí acontecidos a la fe de los feligreses y a la obediencia a los libros litúrgicos. En sus 61 años de historia, esta iglesia ha conservado el respeto a los ritos tradicionales. Pero muchas cosas han cambiado por el coronavirus. Una de las cosas que más están comprando es jabones y papel higiénico. Yo decía, ¿y será que así mismo estamos tan preocupados de orarle a Dios? Según algunos historiadores, en misa los feligreses se estrechan las manos desde el siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno determinó que el saludo de la paz debía realizarse en todas las celebraciones. Por estos días, la paz se da moviendo un poco la cabeza. No se da la paz con la mano, sino que se hace un gesto, ya la comunión se debe recibir en la mano y nosotros como sacerdotes debemos estar muy pendientes que la gente la consuma. De manera así puede prevenir esa enfermedad que nos puede dar a cualquier persona. También a causa del COVID-19 se han hecho otros cambios. Además, hemos tomado también la medida de sacar todas las bancas, la gran mayoría, para evitar que la gente toque, que la gente llegue allí, que exista un foco de transmisión allí en las bancas. Al terminar la celebración, el párroco de San Alfonso María de Ligorio imparte otra instrucción. Cada vez que termina la Eucaristía se debe evacuar todo el templo. Y aparte de eso, se debe hacer la desinfección. Por temas de salud y comodidad, las misas pasaron de 1 hora a 35 o 40 minutos. Las confesiones no se están realizando. Está muy bien porque de todas formas sabemos personas muy imprudentes que tenemos gripa y venimos o cogemos todo con las manos que no las desinfectamos. Estos fieles dicen que el coronavirus no solo les ha cambiado parte de sus ritos, también les ha dado una razón más para rezar. Los gremios de los comerciantes, los agricultores y los industriales están en capacidad de garantizarles a los colombianos que no habrá escasez de víveres ni tampoco de medicamentos durante la emergencia. Y aunque en Bogotá falten en las estanterías tapabocas y productos de aseo en este momento, hay camiones esperando entrar a la ciudad para abastecerla de nuevo. FENALCO, en asocio con la ANDI y la Sociedad de Agricultores de Colombia, están en capacidad de garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad y productos de aseo, según el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes. En estos momentos ha habido mucha presión de la demanda de algunos productos
y seguramente algunos de ellos escasean en las vitrinas de los supermercados, pero la cadena de abastecimiento está garantizada, es decir, la reposición existe, los inventarios también. Fenalco Bogotá también llamó a la calma a los capitalinos y aseguró que la falta de algunos insumos obedece a una inusual sobredemanda. El único insumo que ni siquiera es de canasta familiar, que tiene algún tipo de inconveniente hoy en día son los tapabocas por la sobredemanda que se está presentando, pero estamos con la capacidad de atender la totalidad de la demanda que tiene Bogotá. El gremio de los comerciantes pidió a los mandatarios locales facilitar la movilización de vehículos de carga para mejorar el abastecimiento. Para que haya el acceso al abastecimiento desde los lugares de producción, pasando por los de distribución y llegando finalmente a los comercios para que el consumidor final los pueda adquirir sin problema. Los comerciantes propusieron al gobierno una línea de crédito con facilidades de pago para los sectores afectados por el COVID-19. Por su parte, el gremio de la hotelería y turismo también pidió alivio como el aplazamiento del pago de parafiscales para el sector de turismo y aerolíneas. La segunda solicitud que habíamos hecho era el impuesto de renta. El impuesto de renta poderlo también pagar a finales de este año. Y el tercero que habíamos hecho también era el pago del IVA. La dirigente gremial señaló que las agencias de viajes están reprogramando sus paquetes como consecuencia de las cancelaciones y están buscando nuevos destinos en Colombia para mitigar el impacto. Tenemos una afectación de alrededor de un 20% en cancelaciones que estamos reprogramando, porque nosotros al tener que reprogramar pues dependemos también de la aerolínea, dependemos del hotel, dependemos del tour, dependemos del destino. Aerolíneas como Avianca adoptaron medidas para que los pasajeros no pierdan el dinero de los tiquetes comprados, como por ejemplo la eliminación temporal de costos por cambio de itinerario y otros beneficios que pueden ser consultados en su página web. La alcaldesa de Bogotá estuvo esta mañana atendiendo personalmente las llamadas del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE para verificar que las personas que llaman con motivo del coronavirus tengan la información y la atención necesaria. Y mucha atención, el Ministerio de Salud acaba de informar que se confirman a esta hora 45 casos de coronavirus en Colombia, 19 en Bogotá. En medio de la pandemia del coronavirus y la expansión rápida en Colombia, Bogotá, con 3 infectados confirmados, es la ciudad con más casos en el país. Desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE se tiene centrada la operación que hoy fue liderada por la alcaldesa Claudia López. ¿Ella o su merced o alguien en la casa viajó en los últimos 14 días fuera del país? ¿No ha estado en contacto con nadie que haya viajado fuera del país o de la ciudad? Porque esa podría ser una razón adicional de riesgo. Para evitar colapsar la red hospitalaria de la ciudad y antes de pensar ir al servicio de urgencias, si usted llega a presentar síntomas de gripa, llame a la línea 123. Muy buenas tardes. Me hace un favor, se dirigen a Secretaría de Salud a recoger el kit de atención, posible paciente infectado con COVID-19. Acá les informamos la dirección para la atención con precaución 1458. Desde este centro se cuadra y prioriza la logística del servicio de ambulancia y personal médico para atender todos los posibles casos que puedan existir en Bogotá. Si algún personal tenemos que cuidar como un tesoro en este instante, está todo el personal de nuestro sistema de salud y de atención de emergencias. Por eso es importante quedarnos en casa y solo ir, si es estrictamente indispensable, a urgencias. No olvide que si tiene síntomas de gripa debe usar tapabocas y quedarse en casa. Llamar al 123 antes de ir a urgencias, lavarse las manos cada 3 horas, evitar contacto físico con otras personas y no asistir a concentraciones masivas. María Claudia Daza, ex asistente de Álvaro Uribe y conocida como la Calla o Callita, tuvo unos roles políticos y sociales mucho más importantes de lo que su ex jefe y el Centro Democrático han querido admitir. La boda de su hija Valentina Campo Daza en Valledupar fue un ejemplo de la capacidad de convocatoria que tenía la subalterna del expresidente. A pesar de que el senador Álvaro Uribe y varios miembros de su partido intentaron restarle importancia política y social a María Claudia Daza, Callita, en relación con el expresidente y su partido, grabaciones obtenidas en exclusiva por Noticias 1, en las que se le escucha a ella hablar con diferentes personajes involucrados en el escándalo político-judicial de los últimos días, es obvio que ella desempeñó importantes papeles de coordinación, tanto en la campaña Duque como en la evolución de un episodio dentro del proceso que por falsos testigos le sigue la Corte Suprema al expresidente. Un ejemplo de la capacidad de convocatoria que tenía la Callita Daza fue la asistencia de altos personajes del uribismo a la boda de su hija, Valentina Campo. Además del expresidente Uribe, en el matrimonio de su hija, Callita logró congregar al presidente Iván Duque,
a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a Nubia Estela Martínez, directora del Centro Democrático, a las senadoras Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y María Fernanda Cabal, el representante a la Cámara Juan Manuel Daza y la viuda María Mónica Urbina, cuyo esposo, el Ñeñe Hernández, había sido asesinado en Brasil 23 días antes, el 2 de mayo. También estuvo en la ceremonia y en la fiesta, amenizada por el cantante vallenato Jorge Celedón, la también mencionada por el Ñeñe Hernández en sus conversaciones, Priscila Cabrales, coordinadora de la campaña Duque Presidente en La Guajira y el Cesar. Tanto el senador Uribe como el presidente Duque han dicho que aunque estuvieron en la boda, no participaron de la fiesta. Estas fotos fueron divulgadas por el portal Quién y Qué en agosto del año pasado. Noticias 1 obtuvo una grabación de la conversación con la Calla Daza y su amiga, la ex reina María Mónica Urbina, esposa del presunto narcotraficante Ñeñe Hernández, y otra con el propio Ñeñe. Juan Fernando Barona. Mabel, en la grabación con el Ñeñe es evidente la cercanía entre la Calla y él, contrario a lo que se ha dicho para tratar de desvirtuar su familiaridad. Es el pueblo colombiano. En abril de 2018, en plena campaña presidencial, un mes antes de la primera vuelta, las autoridades grabaron una conversación telefónica entre María Claudia Daza, conocida como Callita, con la ex reina de belleza María Mónica Urbina, esposa del presunto testaferro del narcotráfico Ñeñe Hernández, en la que se nota de su gran amistad e incluso los negocios que Callita hacía con el Ñeñe. Y el Ñeñe está, que no me contesta. Viene en camino, gorda, ya está aquí. Pero se da buzón porque de pronto le vendo el lote. En esta comunicación, Daza y Urbina se refirieron al Festival Vallenato de ese año, los invitados y hasta del expresidente Uribe y sus viajes. Te quiero contar que Uribe nos prestaron hasta el de... bueno, uno de los íntimos de Uribe va el sábado. A pesar de que el hijo del Ñeñe Hernández, José Miguel Hernández, le aseguró hoy a El Tiempo que su papá no era amigo de Duque ni de la Calla Daza, esta otra conversación desvirtúa su afirmación. El Ñeñe no solo la consideraba como su amiga, sino como su hermana. Yo te adoro a ti como una hermana. ¿Y sabes quién se ha portado bien conmigo? Adriana. Adriana me está manejando toda la parte financiera de mi empresa. Que es una berraca, ¿viste? Por el contexto de la charla se infiere que el Ñeñe, cuando habla de Adriana, alude a Adriana Castro, actual embajadora encargada de Colombia en Rusia y antes encargada de negocios en ese mismo país. No obstante, Hernández cuenta que la embajadora hacía con él negocios particulares. Sí, te voy a decir una cosa, para que tú sepas. Adriana me está manejando toda la parte financiera mía, bancaria. Pero tú estás mandando carne con ella para Rusia y eso. Estamos en esa vuelta. La embajadora Castro, también de Valledupar, le habría alquilado su casa a Guillermo Botero, futuro ministro de Defensa de Duque, para el Festival Vallenato. Esa parranda con los chuletas está buena y hay sorpresas y de cosas. ¿Y eso dónde va a ser? ¿Dónde lo vas a hacer? Centro de Convenciones, es la primera parranda que hay allá. Tu compadre Iván Duque va para la casa de tu prima Nani Castro, supiste, ¿no? Sí, pero le alquilaron la casa Botero, eso es Fernando. No se la alquilaron, se la prestaron. No, señora, Adriana cobró. A pesar de que el ex jefe de la campaña presidencial Duque Presidente, Luis Guillermo Echeverry, le aseguró a Semana Hoy que la Calla Daza no tuvo participación alguna en la campaña, otra conversación da cuenta de que la ex asesora de Uribe fue la encargada de manejar la agenda del candidato presidencial en Valledupar y le contaba los detalles al Ñeñe Hernández. Tengo una cantidad de cosas, José, la cabeza enorme, porque yo programé la cita de Iván y yo estoy organizando todo, pero esto es milimétrico. Acá. Iván llega ¿cuándo? Sábado. El sábado a qué hora, en el vuelo de la mañana. 9:30. Más bueno, en la mañana. Y de ahí nos vamos para la sede y de ahí nos vamos para el 1 de mayo. Y después para allá, donde Adriana Castro, donde Botero. En esta parte de la conversación obtenida por Noticias 1, se demostraría que el Ñeñe se reunió con el representante a la Cámara, Eduardo Rodríguez, para coordinar un presunto encuentro privado entre el candidato Duque y 15 alcaldes de Magdalena en plena campaña. Es que ayer almorcé con Eduardo Rodríguez. Ajá. Y le dije, Eduardo, y le dije, Eduardo, yo necesito hablar con usted porque necesito hablar unas vainas bien importantes con él. Importantes, pero importantes para su campaña y para sus cosas. Le tengo 15 alcaldes del Magdalena, 15 que se quieren reunir con él, 15. ¿Con Eduardo? Con el presidente, con el futuro presidente.
Pero él no se puede reunir con ellos, la ley no se lo permite, creo. Es que no, es que tiene que reunir, por eso yo le dije que era para que se reuniera en mi casa, ¿ya me entiendes? Para traerle a los tipos que... Sí, José, pero tú estás diciendo eso hace más de un mes y tú no cuadras nada. Mi amor, no me has dicho nada. Voy a buscar a Eduardo, entonces imagínate, Eduardo llamó a no sé quién. Él le dijo que porque que iba para lo de Guillermo Botero para que nos reuniéramos una parte aparte en una oficina en la oficina de Adriana allá abajo. Contrastados fecha e información, el candidato presidencial Iván Duque sí llegó el 28 de abril de 2018 a Valledupar, en donde tuvo encuentros públicos y también privados que se filtraron a la prensa, como este video hecho en casa del cantante Silvestre Dangond. Noticias 1 también obtuvo otras grabaciones de mayor significado político y judicial entre la calle Daza y el abogado Diego Cadena, investigado junto con Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Guillermo Gómez. Mabel, del contexto de los audios entre Daza y Cadena se infiere que hablan de conseguir un testimonio del Tuzo Sierra que favorezca la posición del expresidente en el proceso que adelanta la Corte Suprema en su contra. En el expediente abierto al senador Álvaro Uribe por aparente manipulación de testigos en la Corte Suprema y que hoy está en la sala de instrucción, se encontraron unas grabaciones en las que la renunciada asesora María Claudia Lacalle Daza habla con el abogado Diego Cadena, quien ofició como defensor de Uribe y quien también es investigado por sobornar testigos presuntamente para favorecer al expresidente. Yo me entrevisté con él. En una primera parte, Lacalle Daza y Cadena hablan sobre un viaje a Miami para conseguir al parecer un testimonio a favor del exmandatario. Sería el que después se publicó a nombre del Tuzo Sierra. Me dijo, y Callita, qué bueno, el abogado sale de primero que usted. Porque usted como no contesta y ese señor es de toda confianza y está haciendo las cosas muy mejor, y Callita, muy bueno, pero yo hablo mucho con él. Él no le cuenta, le dije sí. Entonces, dígale que eso es muy importante, que hablemos eso. A ver cómo lo organizamos. Le dije, yo tengo que ir. Lo que pasa es que yo no tengo plata, déjeme hablar con él. Callita, yo mañana... Pero él mañana va a estar fuera. Tienes que escribirle. Le voy a escribir y Callita, el avión va para allá el domingo. A ver si nos vamos a descargar el domingo. Una segunda conversación al día siguiente es más precisa sobre el objetivo del viaje a Miami. Si el tipo llega a decir la ayuda que va a hacer, eso tiene que ser en una notaría, ¿no puede ser una notaría americana o tiene que ser en el consulado colombiano? No, esa declaración de él debe ir notarizada y luego se apostilla en el consulado. Sí, pero la apostilla, el consulado no apostilla. Bueno, el consulado creo que lo mandan hasta la Hasi o no sé a dónde. El testigo al que al parecer se refieren es el narcotraficante Juan Carlos El Tuzo Sierra, quien estaba en libertad y vivía en Miami. 5 meses después de estas conversaciones y otras entre Cadena y Álvaro Uribe, una carta del Tuzo Sierra favoreciendo al senador llegó a la Corte. Era agosto de 2018. Solo tenemos lo que nos ha entregado la Corte. Esa no es la única intervención de María Claudia Daza en materia de testigos. En otra conversación se le oye preguntar por la esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado en contra de Uribe. Y mira, ¿y cómo ves de mi jefe? ¿Se puede arreglar? La vieja se echó para atrás, ¿no? La del tipo. Callita, hay que trabajar y desacreditar esos mentirosos que lo señalan a él. Ajá. La esposa de Monsalve acordó una cita con el abogado Cadena en una esquina cercana a la Corte Suprema como parte de la intención de la defensa de Uribe de que el testigo Monsalve se retractara, pero ella grabó a Cadena con apoyo del CTI y adjuntó esa evidencia a la Corte Suprema. Tarde para la diligencia. Estas conversaciones demostrarían que María Claudia Daza no solo le manejaba la agenda política al senador Uribe y participaba en corrupción electoral, según lo que se ha hecho público. También y simultáneamente le ayudaba a buscar testigos a su ahora ex jefe. Aquí estamos de regreso. En partes del mundo ya se está viendo el final de la pandemia, lo que indican los indicadores. La provincia de Hubei, China, tiene hoy 54.278 personas que ya superaron el coronavirus. Irán tiene 2.959, Italia 1.966, España 517 y Corea del Sur 510. Esto indica que la epidemia es vencible. Esto es lo que indican los indicadores. Y seguimos hablando del coronavirus, atendiendo el llamado por este contagio por esta enfermedad. Universidades de Bogotá y las capitales han resuelto hacer virtuales sus clases hasta que termine la crisis, pues desde hace años todas cuentan con plataforma virtual de educación.
La Asociación Colombiana de Universidades ASCUM, que reúne a los 88 centros de educación superior más prestigiosos del país, anunció a través de su director ejecutivo Óscar Domínguez que tomará todas las medidas necesarias para colaborar con la emergencia sanitaria nacional y mundial derivada de la pandemia de coronavirus. Recuerden que el compromiso de las instituciones es contribuir con el gobierno nacional para que el pico de epidemia no avance de manera desproporcionada. Las universidades, sin embargo, aclararon que sus actividades no se paralizarán aun cuando sí se transformaran. Que continuemos haciendo la actividad institucional que corresponde, atendiendo a los estudiantes, dando las respuestas sociales que la universidad está llamada a dar. Varios centros universitarios dieron ya el paso de modificar las clases presenciales a las virtuales, como ha sucedido en gran parte del mundo académico. Una implementación que ha tomado el sector importante, mayor uso de la virtualidad. El director de ASCUM, asimismo, anunció que la asamblea anual de su sector se hará mediante videoconferencias. Nosotros mismos acabamos de convertir nuestra Asamblea Nacional de Rectores, que iba a ser ahora el 26 y el 27 de marzo, y la vamos a hacer totalmente virtual. La Asociación Colombiana de Universidades también se comprometió a no bajar sus estándares de calidad educativa por el cambio de sistema que podría terminar, al menos por el periodo que dure el pico de la pandemia, con la eliminación de las clases en aulas físicas. En el Consejo Electoral le correspondió por sorteo investigar al presidente Duque por la ñeñe política a Jaime Luis Lacutir. Contó con el apoyo del hoy presidente para la campaña por el Congreso en la que no resultó electo, y Eduardo López Júquer nos explica. Mabel, al magistrado Lacutir lo recusaron porque hizo campaña con Duque, pero nos dijo que no puede pronunciarse porque lo pueden recusar otra vez. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Luis Lacutir, que investigará el presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña del presidente Duque, fue candidato al Senado por el Partido Conservador en 2018, el mismo año en que Duque aspiraba a la Casa de Nariño. Después de la derrota en las urnas, Lacutir se dedicó a buscarle los votos al hoy presidente, con especial énfasis en su natal municipio de Villanueva, La Guajira. Los quiero invitar a que nos acompañen. En diálogo con Noticias 1, el magistrado Lacutir reconoció su activismo electoral por el presidente Duque. Así es, y si hablo del tema o de ese asunto pueden presentar otra recusación, entonces mejor me abstengo de opinar. En este video promocional de campaña, grabado en abril de 2018, se evidencia el compromiso del magistrado Jaime Luis Lacutir con la campaña presidencial de Duque, la misma que hoy va a investigar. Vamos a ganar en la primera vuelta. Con todas estas evidencias, el representante a la Cámara, David Racero, recusó al magistrado para que se aparte de la investigación por la presunta financiación irregular y compra de votos, precisamente en su departamento, La Guajira. Hizo campaña al Congreso de la mano del actual presidente Iván Duque. Creemos por esas razones que no da garantías. La recusación también se apoyó en las declaraciones de la prófuga excongresista Aida Merlano y en las grabaciones al presunto narcotraficante José Ñeñe Hernández. La región en la que se encuentra toda la compra de votos, tanto en los audios de Merlano como en los audios de Ñeñe, es la costa Caribe, lugar de epicentro donde dicho magistrado hizo campaña. Pasado mañana, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral estudiará la recusación y determinará si aparta de la investigación al magistrado guajiro Lacutir, aunque este no parece dispuesto a aceptarlo. Como cada vez que un bien cambia de manos hay que pagar un IVA, para salvar la economía de bolsillo es mejor comprar en tiendas mayoristas. Un importador compra un televisor en 1.190.000 pesos y paga a la DIAN 76.000 pesos de IVA. Lo vende con ganancia al minorista en 1.666.000 pesos y este paga un segundo IVA de 38.000 pesos de impuesto al valor agregado. Al final de la cadena, usted, el cliente, termina pagando 1.904.000 pesos con la utilidad del minorista. Es decir, que usted, el comprador final, pagará el IVA del importador, del vendedor minorista y el incremento en el precio por la cadena de comercialización.
Si usted quiere ahorrarse parte del impuesto que paga y evitar el incremento en el precio por los intermediarios, lo mejor es que haga sus compras en un almacén mayorista. Noticias que dan esperanza. Un grupo de niños colombianos que con la tecnología al alcance de sus manos cree haber encontrado una solución para el trancón de Estambul está listo para competir con su invento en los Estados Unidos, si el virus no lo impide. Vamos a darla toda, vamos a ser difíciles para que no todos nos puedan vencer tan fácilmente y vamos a dejar el nombre de Colombia en las nubes. Emilio Gómez hace parte de CIRAT, el club de robótica que nació hace 5 años como un sueño alimentado por las ideas de niños y padres de familia y que representará al país en un festival de robótica en Houston después de Semana Santa. Para mí es solo un motivo de orgullo y de felicidad saber que una idea que sacamos de un cuaderno rayado y empezamos a escribir y a soñar se haya vuelto realidad. La propuesta con la que ganaron a nivel nacional el First Lego League a más de 40 equipos del país, que tenía como temática ciudades inteligentes, se basa en una propuesta que ya implementan ciudades del mundo, aplicando cargos a conductores que contaminen y congestionen. Investigamos sobre la contaminación y vimos que en Londres, en Burgo y en Estambul implementaron un cargo de congestión y nosotros lo adaptamos a nuestra ciudad. En un modelo a escala y con robots diferenciales hechos por ellos mismos, armaron este diseño con el que nos representarán en Estados Unidos, pero más allá de un premio que califica el desempeño, la innovación y los valores del equipo, su misión es la de que más jóvenes se interesen por estos proyectos en donde aprenden jugando. Motivemos a otras personas, a otras escuelas que apoyen a la robótica, que cada vez se vuelve mucho más importante, que cada vez se vuelve mucho más relevante para que Colombia se vuelva cada vez un país más preparado y con una visión mucho más hacia el futuro. Estamos de regreso. Un venezolano que escapó luego de haber sido capturado por la policía fue golpeado en la recaptura y en la estación de policía a la que fue conducido y en la que finalmente murió el 24 de diciembre. Su familia tuvo que huir del país, según dicen, amenazados por los policías. ¿Qué tal esto? En este sitio, calle 58A con carrera 14A, aquí en el barrio Chapinero, fue capturado el pasado 24 de diciembre Ismael José Caldera Belmonte, un ciudadano venezolano que fue capturado aparentemente por microtráfico por los policías Isaac Castiblanco y Giovanni Gallego. Saber si ellos trabajan en este CAE. Hagamos una petición por escrito y con mucho gusto yo le contesto. Listo, muchas gracias. Ellos me exigieron plata a mí para soltar a mi esposo. Me estaban quitando 300.000 pesos. El policía que estaba de guardia ahí ese día me dice que ya él se lo llevaron a un PJ, que si quería que dejara la plata ahí, el que iba a llamar a los policías para que lo soltaran. El joven venezolano de 21 años ingresó a la URI de Puente Aranda a la 1 de la tarde del 24 de diciembre. Unas horas después, mientras era trasladado a la estación de policía de Teusaquillo, el detenido emprendió la huida. Inmediatamente las unidades policiales reaccionan, logrando su recaptura cuadras más adelante. La familia de Ismael no volvió a saber nada de él ese día. Mientras tanto, el joven recibió una golpiza tras su recaptura, tal como fue registrado en esta minuta de la estación de policía a las 9 de la noche y 5 minutos. A esta hora y fecha dejo constancia del ingreso del señor Ismael José Caldera Belmonte, el cual me lo entregan algo golpeado porque se iba a volar. Policías presentes cuando llegó el ciudadano venezolano le dijeron a este noticiero que un grupo de uniformados le propinó una brutal golpiza que habría sido presenciada por el comandante de la estación de Teusaquillo. Después de los golpes recibidos, el joven perdió la vida. Hombre adulto, detenido por la policía y trasladado a estación donde presenta dificultad para respirar y lo trasladan a centro asistencial donde llega sin vida. La esposa del joven que murió al interior de esta unidad policial abandonó el país luego de ser acosada por uniformados de este CAI. Cuando yo fui a preguntarle a los policías por mi esposo, ellos llegaron, me tomaron fotos en mis datos. Después llegó el policía y me dijo que si él me veía otra vez por la vía de Chapinero, ellos me iban a meter presa a mí y me iban a quitar a mis hijos y iban a mandar a mis hijos a bienestar familiar. Y por eso fue que yo me vine del país, pues porque ellos me amenazaron diciéndome eso. El representante de la comunidad venezolana en Colombia pidió claridad en la muerte de su connacional.
esa persona tiene que estar bajo custodia con toda la seguridad de la policía. No es posible que posterior a eso se reporte su fallecimiento, por el hecho que sea. Adelanta la investigación en contra de un grupo de policiales de la estación, los cuales han sido llamados a rendir dentro del mismo sus respectivos declaraciones o descargos. La Embajada de Venezuela en Colombia le pidió a la Cancillería esclarecer los hechos que rodearon la muerte de este joven. Por el momento, la Fiscalía ya cuenta con el testimonio de varios uniformados e inició la investigación del caso. Nuestro video final de hoy es el de un grupo de católicas rebeldes que, a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno español, pretendían hoy entrar a una misa en el Valle de los Caídos de Madrid. ¡Queremos ir a misa! 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 ¡El rollo no se toca! ¡El rollo no se toca! ¡Queremos ir a misa! ¡Si no nos dejan! ¡Están obedeciendo órdenes injustas de un gobierno! Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Quédense en este canal con la titular y Germán Arango, y a ustedes gracias por elegir la independencia. Buen inicio de semana y a cuidarse. Chao.